Te cuento mi experiencia y lo que aprendí. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Amatista y hoy quiero compartirles una experiencia que tuve en las últimas semanas. Creí que tal vez les pueda servir lo que aprendí en esa experiencia, o más bien lo que me hizo reconocer y darle la importancia que realmente tienen esas posibilidades que se nos presentan en el momento que más lo necesitamos, pero que en algunas ocasiones parecieran tan pequeñas que no las tomamos en cuenta, hasta que notarlas es tu única opción. Quiero comenzar diciéndoles que no es fácil compartir esta experiencia porque es algo muy personal, pero creo que es importante también compartírselas porque tal vez les pueda servir también lo que yo comprendí y lo puedan utilizar en su diario vivir. Mil gracias por escuchar. Hace poco más de un mes que me enfermé de esas enfermedades broncorrespiratorias que son tan comunes y normales y que a todo mundo nos dan. Y precisamente porque son tan comunes, siempre tendemos a automedicarnos. Y eso fue lo que hice. Compré medicamento que me pudiera ayudar. Ya lo había utilizado. Era algo que ya me había pasado muchas veces y que yo dije, con este medicamento va a pasar. Y yo me dije a mí misma, voy a estar bien. A lo cual pasaron los días. Yo no mejoraba, me sentía aún más mal. Me sentía cansada, me sentía débil. Me costaba respirar. Dejé pasar unos días y no mejoraba. Entonces decidí ir al médico y me dijo que tenía tosferina. Ok, me dio medicamentos. Cabe recalcar que yo me sentía muy mal, me sentía débil y la tos era tan fuerte que era hablar o respirar. Yo ya no hablaba mucho y porque me provocaba la tos y pues no podía respirar. Sentía que no podía respirar del todo bien. Entonces regresé a casa, me puse mis medicamentos, como me dijo el doctor, igual los tomé. Pues yo cada día me ponía más mal, la verdad es que no veía mejoría. Entonces yo dije, tal vez sea algún efecto que me está, los medicamentos me están trabajando y están atacando la enfermedad, o no sé, o por lo menos eso yo creí, eso yo pensé. Dije, me voy a dar un baño, con eso me voy a sentir mucho mejor, voy a descansar. Y me metí a bañar. Yo me sentía muy mal, me sentía muy cansada, me sentía muy débil. Como les comentaba, me costaba cada vez más respirar, pero aún así me metí a bañar. Pero simplemente el esfuerzo que hice para bañarme fue demasiado para mi cuerpo. De repente me costaba más y más respirar. Llegó un momento en que sentía que ya no podía y mi cuerpo se empezó a entumecer. Como pude salir del baño. Cuando salí del baño, mi hermana estaba afuera y le hice una seña y ella se acercó a mí y me preguntó si estaba bien, que qué me pasaba. En ese momento yo creí haberle dicho que ya no podía más, pero la realidad es que yo ya no podía hablar y me ayudó a sentar y simplemente dejé de respirar. Me desmayé y cuando estaba en esa oscuridad total, de repente llegó a mí una luz blanca
hermosísima y me llenaba de una paz increíble. Yo no recordaba por qué estaba ahí, simplemente estaba y me sentía bien, me sentía tranquila, no sentía dolor, ni tristeza, ni angustia. No recordaba por qué estaba ahí, no recordaba que no estaba respirando, solamente me sentía tranquila, me sentía en paz. Envuelta en esta energía, yo sentía que estaba segura y algo en mi corazón me decía que todo iba a estar bien, que yo iba a estar bien. De repente, enfrente de mí, esta luz blanca se empezó a disipar poco a poco. De repente, en esta ventana que se abrió, vi una imagen. Era mi mamá. Ella caminaba de un lado a otro como si estuviera haciendo sus labores diarias. En ese momento solo había imagen, no había sonido. Yo veía que hablaba y sonreía. Y eso me hacía sentir aún más tranquila. Me hacía sentir feliz, en paz. Y en ese momento, en esa paz, en esa tranquilidad en la que estaba envuelta por esta luz, era como si me dijera en el corazón: está bien soltarse, está bien dejarse ir, pero observa la oportunidad que está enfrente de ti. Mírala, está bien anclarse a ella, porque también está bien quedarse. Y yo en ese momento decidí anclarme a esa oportunidad, decidí regresar o anclarme a esa razón. Y de repente fue como que si la razón hubiera entrado a mi mente y me pregunté: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me pasó? Algo malo me pasó. Y de repente recordé: hoy no estoy respirando, yo dejé de respirar. Dije: tengo que volver a respirar, tengo que respirar para regresar a mí. Y de repente empecé a escuchar una voz muy pequeña, pero la alcanzaba a escuchar y me decía una y otra vez que respirara, que todo iba a estar bien, que solo respirara. Era la voz de mi hermana que me decía una y otra vez lo mismo. Y yo de alguna manera sentí que me anclé a esa voz, porque la empecé a escuchar cada vez más fuerte. Era como que si me guiara de regreso. Cuando por fin regresé, todo se volvió a oscurecer. Volví a sentir mi cuerpo. Yo no me podía mover, no podía hablar. Todavía estaba en esta obscuridad total, completa, pero escuchaba. Y de alguna manera, poco a poco empecé a recuperar mi visión, porque ya después yo, platicando con mi hermana, me dijo que solo cerré los ojos unos segundos y que los abrí, y yo todo el tiempo que estuve inconsciente estuve con los ojos abiertos. Y cuando volví en sí, o cuando volví a mi cuerpo, fue como que de repente empecé a volver a ver. Y regresé completamente.
empecé a moverme, no podía hablar, pero la veía y regresé. Ya respiraba, con dificultad, pero ya respiraba. Y cuando me sentí más fuerte, que ya tenía más movilidad, mi hermana me ayudó a pararme, me ayudó a regresar a mi cama y de ahí pues ya se imaginarán, ¿no?, lo que pasa en estos casos. Quiero decirles que aún sigo en tratamiento, todavía no estoy al 100% bien, todavía me cuesta a veces respirar porque todavía sigo con mis pulmones y mis bronquios un poco mal, pero estoy bien. Yo siento que ya voy mejor cada día y eso es lo importante. Y pues los días pasaron, estuve todo este tiempo convaleciente, no podía hablar mucho porque pues no podía respirar, todavía no estaba bien del todo, me ha costado un poco recuperarme. Y me dediqué a pensar el por qué me había pasado lo que había vivido. Y de repente cayó toda esta información a mi mente y recordé toda la experiencia que les acabo de contar. Pero llegué a ese punto exacto donde estaba eligiendo, donde me estaban dando a elegir. Y ahí fue cuando caí en conciencia que a veces, aunque estamos en una situación difícil, no importa qué situación la que sea, la que estés viviendo, siempre están estas posibilidades, siempre están estas oportunidades, pero depende de nosotros reconocerlas y anclarnos a ellas para poder avanzar, para poder seguir. Porque aunque las veas tan pequeñas, resultan ser grandes posibilidades para avanzar, para seguir, para no darse por vencida o por vencido, cuando tu única opción es creer en ti, en Dios o el universo, sea como tú le llames, porque se está presentando delante de ti tu única posibilidad, esa pequeña esperanza que se convierte en una gran posibilidad, en una gran oportunidad. Solo reconócela y simplemente sigue adelante. Déjate llevar, confía, porque cuando tienes una opción y tienes el poder para anclarte en ella, solo hazlo, porque gracias a Dios, a la vida, al universo, a tu propia fe en ti, siempre nos regala una oportunidad para reconocerla cuando más la necesitamos. Y esto es en todos los aspectos de nuestra vida, en los problemas, en las dificultades que se nos presentan, en el diario vivir, en el momento de tomar decisiones difíciles, con el temor a equivocarnos y sufrir aún más las consecuencias de nuestras decisiones, por no confiar en nosotros mismos o en nosotras mismas. Así que observa, cree, reconoce y agradece esa puerta o ventana o posibilidad que se te presenta, aunque parezca insignificante y pequeña. Solo confía en el proceso, confía en ti, porque alcanzarás lo extraordinario. Cree en tu intuición, porque siempre te están mandando señales. Confía, porque la luz siempre está a tu favor. Solo confía y cree. Ten fe y ánclate a esa posibilidad, porque es la puerta que se abre para algo más grande.
para que todo cambie, para que todo avance, para que recuperes tu paz, tu vida y sigas avanzando. O simplemente respirar para regresar a ti. Solo cree en ti y guarda la calma. Sé paciente y agradece infinitamente las oportunidades que se te presentan en medio de la tormenta, porque aunque parezcan pequeñas, son enormes bendiciones. Así que hoy quiero agradecerle a Dios, a la vida, por la oportunidad, por permitirme reconocerla, por permitirme tomarla. Gracias a mi familia, gracias por su amor, por su cariño, por estar, por su cuidado. Y gracias a ustedes por escucharme. Recuerden que yo soy amatista y que Dios universo los llene de su inmenso amor y de sus más grandes bendiciones. Mil gracias por escuchar.